Hoy en TV Web, acondicionadores de suelos. Hola, bienvenidos a TV Web Educativa. Hoy seguimos con la serie sobre prácticas y aplicaciones de agricultura ecológica. En este capítulo hablaremos de algo que es de suma importancia para su desarrollo, el suelo. La pérdida de un suelo fértil es un riesgo que no se puede seguir corriendo por el maltrato y la desinformación de uno de los elementos base para el desarrollo de la agricultura. Existe una necesidad de aumentar los conocimientos sobre el uso y manejo del suelo para mejorar la calidad y rendimiento de los productos. Sigamos acompañando a Jorge en su recorrido por Cundinamarca. Veamos a dónde nos llevará el día de hoy. Para entender qué es el suelo, qué características tiene y qué se debe hacer para recuperarlo y acondicionarlo, nos dirigimos junto con Deyanira Gutiérrez hacia Fluidis, empresa donde trabaja Juan Carlos Durán, quien nos va a explicar. En términos de la agricultura ecológica, ¿qué es el suelo? Diríamos que el suelo es un conjunto de diferentes elementos minerales, como son las rocas descompuestas, y de materias orgánicas, que son pues las hojas de las plantas que se van descomponiendo, los cuerpos mismos de los animales, las excretas, que están unidos. El suelo es el elemento que nos va a dar soporte a nuestro cultivo, pero no podemos restringirnos a ver el suelo como el soporte. El suelo tiene toda una serie de funciones, no solamente las productivas, sino las ecosistémicas. Entonces, debemos estar muy pendientes de que con lo que nosotros hagamos con ese suelo para producir, podemos afectar la calidad del agua de nuestros vecinos o podemos afectar el ecosistema. ¿Cuándo se considera que un suelo debe ser restaurado y qué motivos existen para que el suelo tenga que ser restaurado? En realidad, la restauración de los suelos tiene muchas causas y muchas posibles consecuencias o alcances, no solamente para la parte de productividad a nivel de alimentos o maderas o cuestiones de este tipo, no, muchas veces se busca una restauración del ecosistema, es básicamente darle a estas tierras degradadas unas funciones mínimas ecosistémicas productivas. El ecosistema ya no es capaz de protegerse de las, llamémoslas, agresiones que ha sufrido y necesita de algún modo, entre comillas, ayuda. Pero básicamente los que van a hacer el trabajo fuerte son microorganismos, que es la naturaleza en sí misma. Y va a llegar cierto momento en que si el ecosistema nos lo permite y los trabajos que hemos hecho han sido suficientes, el sistema va a seguir andando solo. ¿Cómo se hace esto? Evitando la compactación. ¿Cómo se evita la compactación? No utilizando maquinarias pesadas en suelos cuyo capacidad de carga no soporta este tipo de maquinarias, adicionándole el tipo de materia orgánica que necesita cada suelo. Hay que garantizar que el suelo sea estable. ¿Cómo garantizamos que un suelo sea estable? Asegurándonos de que sus contenidos de calcio y magnesio sean adecuados. Y hay que conocer la capacidad de fijación del suelo. Es la capacidad o la fuerza con que cada suelo puede agarrar los nutrientes o inclusive los contaminantes que le llegan y asimismo puede liberarlos. Por observación puedes determinar características del suelo. Básicamente, cuando tú empiezas a abrir una calicata o un hueco en el suelo, él empieza a hablarte. Tan pronto empiezas a abrirlo, empiezas a sentir muchas cosas, ves cosas. Si tú estás viendo que hay lombrices, si estás viendo que hay macrofauna, que macrofauna son esos pequeños animalitos que van haciendo como sus huequitos en la tierra y todo este tipo de cuestiones, que están vivos, ves que hay raíces de buena calidad, ves que las raíces se están profundizando, ves que no hay charcos, sientes un olor agradable. Todo este tipo de cosas te van hablando del suelo. Inclusive tú puedes coger los terrones y saber qué tan resistentes son o qué tan duro está el suelo. El mismo hecho de ir abriendo el hueco va diciéndonos qué tan compactado está. Entonces sí es posible ir conociendo esas características. Vital en nuestras condiciones intertropicales o de trópico, como lo llaman otros, que el suelo nunca esté desnudo. ¿Por qué? Porque en nuestras condiciones de sol, el sol es bastante nocivo para los microorganismos. Entonces si tenemos esos suelos limpios, de película, pelados, el sol va a llegar y nos mata a los microorganismos. Y toda la fertilidad del suelo depende de los microorganismos. Esa es una, tener cobertura. Dos, manejar de manera adecuada la materia orgánica.
manejar de manera adecuada el tipo de encalantes que deba llevar el suelo y hacer las prácticas de laboreo del suelo estrictamente necesarias. No esas prácticas agresivas de destrozar la estructura del suelo, porque a largo plazo eso lo que va a hacer es destrozar nuestro suelo en sí mismo. No es que nos deje una capa parable, nos acaba con todo. Entonces esa práctica del arado debe ser muy cuidadosa. Volvamos, la cobertura del suelo, mantener el agua, ojalá tener abonos verdes, la rotación de cultivos es importante para que no tengamos las mismas plantas extrayendo lo mismo siempre, y manejar muy cuidadosamente los temas de fertilización con base en la capacidad de fijación que pueda tener el suelo. Es muy importante tener en cuenta que en un suelo sano crecen plantas sanas, por lo tanto el adecuado mantenimiento del suelo es vital para la producción. La agricultura ecológica busca rescatar la fertilidad natural del suelo para poder aprovechar todos sus componentes. Los microorganismos que se encuentran en el suelo hacen parte del desarrollo natural para la conservación y el crecimiento de cultivos. Vamos a unos cortos mensajes, ya regresamos. Ya regresamos con TV Web Educativa. El suelo es el ecosistema del planeta con mayor cantidad de microorganismos. En un gramo de suelo vivo sano o fértil se encuentran 20 millones de bacterias, 700.000 actinomicetos, 600.000 hongos, 50.000 algas y 30.000 protozoos. Seguimos con TV Web Educativa. Para los suelos que se encuentran en un estado de deterioro por el mal manejo y el uso de máquinas muy pesadas, se han desarrollado nuevas tecnologías enfocadas a la protección y mejoras de estos, unos procesos de recuperación y conservación. Uno de los elementos que es muy importante es la utilización de acondicionadores de suelo. Veamos de qué se trata esto. Para saber cómo es la elaboración del humus de lombriz nos dirigimos hacia Silvania, en donde queda la empresa Humus San Rafael, para que nos muestren este proceso. En esta zona es la zona de acopio del material, es decir, aquí llega el material que viene principalmente de Frigorífico Guadalupe, en Bogotá y de otras zonas en Cundinamarca y en Tolima, y aquí se va a realizar la primera etapa del proceso de compostaje. En la etapa de compostaje vamos a diferenciar tres niveles. El primer nivel es el nivel de adecuación del material. En ese nivel llega el material, se adecua, se empieza el proceso de compostaje y saneamiento del material. Ese proceso de saneamiento se surte gracias al calentamiento natural que tienen todos los compost, en proceso aerobio. Para eso se requiere primero adecuar el material. Para adecuar el material usamos bagazo de caña. Ese bagazo de caña que sale del proceso de fabricación de la panela se va a usar para mezclarse con el material, y al mezclarse con el material vamos a mejorar la relación carbono-nitrógeno, que es uno de los factores químicos más importantes que se tienen en cuenta. Con eso los microorganismos ya están en un estado de dieta, por decirlo de alguna forma, adecuado para que inicien su proceso de descomposición y empiece a elevarse la temperatura lentamente. El criterio de volteo es cuando la temperatura llega a los 65, máximo 70 grados centígrados, se realizan los volteos para enfriar el material. El parámetro crucial de todo proceso de compostaje es la humedad. Si tenemos humedades por debajo del 45%, se frenan todos los procesos, tenemos un proceso totalmente seco, pero en cambio si tenemos humedades muy altas, por encima del 63%, se tapan todos los poros del sistema. Cuando uno tiene un sistema a campo abierto, un sistema en donde empieza a llover cualquier momento, se empantana y demás, pues las labores de contingencia tienen que ver con tener un material suficientemente seco para mezclarlo con el material húmedo cuando ocurren las contingencias. Lo otro tiene que ver con el tamaño, la forma de la pila. Entonces la forma de la pila no siempre es igual. Cuando es verano se buscan pilas en forma trapezoidal para que el agua se estanque, ¿cierto? Y penetre con mayor facilidad a la pila. Pero cuando es verano se forman pilas en forma piramidal para que el agua, el exceso de agua de la lluvia, resbale por el perfil.
Aquí nosotros iniciamos con volteos cada 8 días, que son los primer mes, y después de ese primer mes de volteos cada 8 días se extienden los volteos cada 15 días y después más o menos a los 2 o 3 meses ya los volteos van a ser cada 20 días. Lo bonito de los procesos de compostaje es que es un proceso ecológico desde el punto de vista de que conviven y coexisten una gran cantidad de microorganismos y no solo microorganismos, sino también mesoorganismos, ¿no? Porque a pesar de que allí hay altas temperaturas y demás también van a venir otros insectos, por ejemplo, ¿cierto? Lo interesante también de la naturaleza es que crea sus propias formas de remediarse. En este caso el compost, al empezar el proceso de compostaje, ¿no? Empieza a calentarse. Y la mayoría de organismos patógenos que son mesófilos, es decir, que actúan a temperaturas cercanas a la temperatura del cuerpo humano y cercanas a la temperatura de las plantas, empiezan a morir y mueren en esta etapa, y por eso esta etapa se conoce como etapa de saneamiento. Sin embargo, los organismos que logran enquistarse, ¿cierto? En el caso de los hongos que logran esporular, ¿cierto? En el caso de unas bacterias que también forman esporas por deshidratación y demás. Entonces la única forma de eliminarlos es poniéndole un antagonista. El caso puntual, por ejemplo, de los protozoarios. Entonces los protozoarios son organismos que solamente van a aparecer al final del proceso de compostaje cuando ya está estable la temperatura y son tal vez los únicos que son capaces de coger los quistes o tomar los microorganismos que han esporulado y encargarse de ellos. Entonces también es muy importante la última etapa del proceso de compostaje, que se conoce como etapa de maduración. Gracias a ese proceso de maduración, que más o menos dura 1 mes a 2 meses dependiendo del proceso, y es fundamental en el proceso de lombricultura, en el proceso que nosotros llevamos. ¿Por qué? Porque la lombriz lo que hace es comer ese material y multiplicar los microorganismos que se coman. Entonces, si yo a la lombriz le doy levaduras, pues va a multiplicar levaduras, ¿sí? Pero si le doy tricoderma, por ejemplo, que es un antagonista, pues va a multiplicar los tricodermas. Entonces, dependiendo de la calidad del alimento que yo le dé a la lombriz, así mismo va a ser la calidad del humus que yo voy a obtener al final. Esto ya es parte del compostaje que está listo para pasar a las camas de esta lombriz. pila de acá todavía faltan 2 volteos. Okay. Y esta pila final, que es mucho más oscura, de color mucho más negro, esa ya está lista para alimentar. De hecho, es esta que está usando para alimentar ya la lombriz. Para garantizar que la lombriz se lo coma con todo el agrado, hay que hacer una prueba que se conoce como PL50. Se toma 1 kilo de ese compost ya preparado, se coloca en un recipiente y se colocan en este caso 50 lombricitas, prima PL50, ¿no? 50 lombricitas bien contaditas, adultas todas, y se tapa durante 2 días. A los 2 días levantamos ello, buscamos las lombrices y las contamos. Si están las 50 lombrices, si están vivas, que están no les ha caído mal ni nada, significa que está perfecto el alimento, entonces la lombriz ya puede consumir el resto del material. El material ya está aprobado para ser alimentado en la totalidad de la cama. Si por alguna razón alguna ha muerto o alguna se ha escapado, ¿sí? Entonces en ese momento significa que ese material todavía le faltan volteos para que esté listo, todavía le falta preparación, ¿sí? Y se va a colocar una capa de aproximadamente unos 10 centímetros de compost, y sobre esa capa de 10 centímetros o cama de 10 centímetros vamos a adicionar las lombrices. ¿Qué cantidad de lombrices? Aproximadamente 1 kilo por cada metro cuadrado, 1 kilo de cepa de lombriz. Básicamente lo que sucede allí es que la lombriz come el compost, y al comer el compost empieza a transformar todo ese compost en humus de lombriz, adicionándole algunas de las sustancias que la lombriz tiene en su tracto digestivo. Esa es una de las partes fundamentales. Entonces, por ejemplo, la lombriz se caracteriza por fabricar muchos antibióticos debido al espacio en donde vive, a estar involucrada con muchos microorganismos patógenos y demás. Segrega y fabrica una gran cantidad de sustancias antibióticas que, al impregnarlas en el humus, van a quedar después en los cultivos como sustancias que van a mejorar la salubridad del suelo. La lombriz, además de eso, va a multiplicar los microorganismos. La mayoría de los microorganismos se encuentran en un hábitat dentro del tracto de la lombriz ideal para multiplicarse, porque ella le va a dar el pH adecuado gracias a sus glándulas calcíferas, va a darle un pH o una acidez adecuada, va a darle una cantidad de humedad también adecuada, y además una cantidad de jugos enzimáticos que va a permitir a los microorganismos obtener nutrientes con mucha facilidad, y eso hace que los microorganismos se disparen, ¿sí? Entonces, fácilmente al final del proceso de lombricultura tenemos por gramo aproximadamente 1 billón, o sea, 1 millón de millones de microorganismos por gramo.
Y eso es una de las labores que hace la lombriz, afortunadamente. Esas son como las principales características y las razones por las cuales se pasa por el tracto de la lombriz el material. La lombriz que usamos acá es la roja californiana. Es una lombriz que se reproduce mucho, come o depende mucho de la materia orgánica, y por eso también depende de que el ser humano le esté dando materia orgánica en forma constante. La domesticación es la clave de la lombricultura. Ahí la presento, esas son las niñas. Mucho gusto. ¿Ese es el tamaño máximo que alcanza? Alcanza un tamaño un poco más grande. Eso también depende de la alimentación. Cuando uno las alimenta con compost son un poco más pequeñas, están más concentradas, no en generar biomasa o en generar tamaño, sino en más producir el humus. Y se crecen un poco más cuando se alimentan directamente con otro tipo de residuos, ¿no? Y lo otro interesante de ellas es que ellas son hermafroditas. Las camas se van alimentando en forma horizontal, por capas, como una lasaña, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, tiene una capa de pasto. Esa capa de pasto, la función principal de esa capa de pasto es evitar que la luz llegue directamente o que algún ave entre y se coma las lombrices, ¿no? Y que también la luz vaya a desecar el material y pues la lombriz vaya a sufrir por ello. Esa capa se retira y se coloca una capa de 5 centímetros semanalmente. Eso va a hacer que la cama vaya aumentando paulatinamente de volumen, ¿no? Cuando ya la cama está totalmente llena, totalmente llena, entonces se hace algo que se conoce como trampeo de la lombriz o la cosecha de la lombriz. El trampeo o cosecha de la lombriz se realiza con una malla plástica de angeo plástico de un tamaño de poro que permita el paso de la lombriz, ¿sí? Encima se quita ese pasto, se coloca esa malla de angeo y encima se coloca compost fresco. La lombriz adulta huele el compost, va a pasar por la malla y va a quedar encima de la malla. Se calcula que cerca del 70% de la lombriz pasa arriba, el 30% queda abajo. Las lombrices que quedan abajo básicamente son las juveniles, porque se alimentan del humus o el estiércol de sus padres, ¿sí? Todavía no se alimentan de compost. Y algunas lombrices que ya por su edad pues, no están interesadas en subir al paraíso y al nirvana del compost. Entonces esas normalmente son pérdidas que hay que asumir dentro del proceso. Con las dimensiones que están manejando, ¿cuánto tiempo tarda en sacar el producto terminado? Bien, eso depende del clima, ¿no? Ya te había comentado que las lombrices, dependiendo del clima, son más activas o menos activas. En temporadas más frías son menos activas y las camas pueden durar hasta 5 meses en salir. En temporadas más activas se mueven entre 3 meses y medio y 4 meses. Ya se trae el humo de las camas, se pasa aquí bajo estos invernaderos, ya se darán cuenta que hace un calor tenaz. Obviamente se deja más o menos el humus como a un 30-40% de humedad, que no se pierda totalmente. Lo que están haciendo los trabajadores es haciendo el proceso de selección, que no vayan a haber rocas, que de pronto las mismas lombrices se sacan, las que vienen de allá, raíces. Algo importante de esta etapa de secado, además de que estamos aprovechando para limpiar el material, es que según la reglamentación colombiana tenemos que disminuir la humedad hasta el 30%. Entonces, por reglamentación ICA, la humedad máxima con la que puede ir cualquier acondicionador de suelos, cualquier humus de lombriz o cualquier compost, es del 30%. Una cosa importante de este material es que inicia con colores oscuros, muy negros, que es el color típico del humus, y a medida que se va secando va cogiendo colores grises. Esa característica de cambio de color es la misma que sufre en los suelos o que surte efecto en los suelos. Cuando el suelo tiene exceso de humedad o tiene mucha humedad, es muy negro, el color negro o el negro mejor, hace o absorbe mayores cantidades de energía, ¿cierto? Hace que el suelo se caliente y se evapora un poco de humedad. Cuando ya hay muy poca humedad en el suelo, cambia. Cuando llega más o menos al 50% de humedad, cambia el color hacia colores grises, y esos colores grises pues tienen una menor incidencia y menor absorción de energía, y también va a permitir que la deshidratación se frene en los campos. Esa es una característica importantísima como regulador de humedad en los suelos. Cuando el material ya está seco, se trae de los patios de secado, y al secar se forman unos grumos, ¿no?, que hay que romper para poder tener un producto pues, de mejor presentación, que el agricultor lo puede aplicar con facilidad y demás. Entonces, para ello se usa esta máquina que es un molino. Aquí tenemos el producto final. Esto es humus de lombriz. ¿El proceso de obtener el humus líquido es a partir de este humus? Exacto, sí. A partir de lo que se hace es molerlo mucho más finamente, ¿sí?
Eso se hace cambiando las mallas del molino que vimos arriba. Se muele muy fino y luego esto va a un proceso de extracción. ¿Qué ventajas podemos encontrar nosotros respecto al uso del lombricompuesto, el que nos están mostrando sólido, en relación a este humus líquido que ustedes están preparando? Bien, los dos, a pesar de que provienen del mismo lugar, aunque tienen la misma naturaleza, ¿no?, tienen características diferentes. Debido a que el proceso de extracción del líquido nos permite tener tanto los elementos nutricionales como los microorganismos, como las sustancias húmicas en estado soluble, esto hace que el efecto en la planta sea inmediato. El efecto en la planta es automático, tan pronto nosotros aplicamos el producto líquido a la planta responde en cuestión de horas o de días, en algunos casos de un día para el otro ya se está viendo la respuesta. Pero no ayuda tanto a la consolidación del suelo y al mejoramiento de las propiedades físicas del suelo como sí lo hace el humus sólido. Es muy interesante conocer el proceso de realización de fertilizantes y sus componentes. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con el final de este capítulo. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Ya teniendo el producto terminado, veamos cómo se aplica y cuáles son sus beneficios. Para la elaboración de bocachi, un abono orgánico fermentado, nos dirigimos junto con Deyanira Gutiérrez, instructora del SENA, y sus aprendices hacia una finca cercana a Fusagasugá. Vamos a preparar bocachi, que es un acondicionador de suelos. Es un material fermentado que se prepara a base de estiércol y algunos minerales que ayudan a enriquecerlo. Normalmente un bocachi uno lo puede obtener entre 15 y 20 días. Todo esto depende del número de paleos que realice, esto con el fin de oxigenar y de permitir que el proceso de fermentación, de descomposición, se acelere y se lleve a feliz término. Okay. ¿Qué diferencia entre el bocachi y el compost que veíamos hace un rato? El compost es un material que se deja descomponer solo, sí, al cual no se enriquece, no se le incorporan materiales, no se le incorpora ningún mineral adicional, solo se deja descomponer. Sí. El bocachi es un abono fermentado. ¿Y cómo lo fermentamos? Incorporando melaza, incorporando levaduras y oxigenándolo con la ayuda de paleos diarios o cada tercer día. Okay. Básicamente esto es que depende la cantidad de tiempo que se demore en descomponer el material. Okay. ¿El compost y el bocachi son ambos acondicionadores de suelo? Los dos son acondicionadores de suelos. Okay. Simplemente que el bocachi lo estamos enriqueciendo con algunos elementos minerales. Estamos haciendo una mezcla de todos los materiales utilizados para el bocachi, pero entonces como necesitamos que sea una mezcla homogénea, lo que vamos a hacer es armar capas, ¿sí? Okay, de cada uno de los materiales que se requieren. Okay. Una capa de estiércol, una capa de suelo, una capa en este caso de cascarilla. La cascarilla es un material que nos sirve para darle porosidad al suelo, a la mezcla, para que nos ayuda a mejorar las condiciones de ese suelo. ¿Carbón? ¿Para qué el carbón? Bueno, materiales como el carbón y la ceniza son fuentes de minerales, básicamente. El carbón además por su condición, porque viene como en répila, este carbón ayuda también a que quede suelta la mezcla. Ayuda en parte también a que aumente temperatura por su condición. Okay. La roca fosfórica es fuente de fósforo. Normalmente nosotros el fósforo no lo encontramos disponible o no tenemos una fuente muy a la mano de este elemento. Entonces, como nosotros vamos a hacer un abono fermentado tipo bocachi, lo que vamos a hacer es incorporar fósforo e incorporar los elementos mayores y algunos de los menores que necesitamos para la nutrición de nuestra planta y para acondicionar el suelo.
La levadura es fuente de microorganismos, es un hongo descomponedor. Ok, Entonces eso no va a pasar, perdón que te interrumpa, también con eso. Lo mismo va a pasar con la leche, pero es que la leche es una fuente de ácido láctico, bacterias, Ok. que ayudan al proceso de descomposición, aceleran el proceso de descomposición. ¿En qué consiste esa prueba del puño, Deyanira? Nosotros hacemos prueba de puño para determinar el porcentaje de humedad que tiene la mezcla. Para determinar este porcentaje, pues tomamos, desde luego nos ponemos un guante porque pues estamos manejando estiércoles. Tomamos una muestra con nuestra mano, exprimimos, debe salir una que otra gota y al abrir la mano, esta muestra debe quedar compacta. Okay. Esto nos indica que la mezcla quedó con el porcentaje de humedad adecuado, que debe estar alrededor del 70-75%. Y ya tenemos entonces el bocachi listo. Tenemos lista la mezcla. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a palear cada tercer día, o si queremos tenerlo más rápido, todos los días, con el fin de oxigenar el montón y así poder facilitar la actividad que desarrollan todos los microorganismos. ¿Durante cuánto tiempo se palea para ya tener el bocachi listo? Podemos estimar tiempos entre 20 días, 15 días, Sí. algunos se demoran un mes. Depende también del material que utilizamos y del número de paleos que se realizan. Una característica que debemos tener en cuenta es la altura del montón. Si nosotros estamos en zonas donde hace mucho frío, para aumentar temperatura podemos llegar a tener montones hasta de 1 metro de alto. Cuando estamos en temperaturas más cálidas, normalmente el primer momento en que hacemos el montón lo dejamos de 50 centímetros y a medida que vayamos avanzando, vamos bajando la altura de esta mezcla para que vaya perdiendo temperatura. En el próximo programa hablaremos acerca de las plantas y su tratamiento. No se pueden perder este capítulo. Y recuerden que si quieren más información pueden ingresar a www.senavirtual.edu.co o a través de Facebook, Sena Comunica o Twitter, @Senacomunica. Nos vemos en 8 días. Gracias por su atención. Estos son más cursos sugeridos por el SENA. Agricultura ecológica, fertilización, suelos y cultivos. Fertilización agrícola ecológica, agroecología y desarrollo rural. Cultivo comercial de platanillos, módulo 1. Generalidades. Buenas prácticas agrícolas, manejo de cosecha y poscosecha de frutas y hortalizas. Cultivo comercial de platanillo, módulo 2. Establecimiento. Suelos en la agricultura. Buenas prácticas agrícolas para el cultivo de plátano. Parámetros para calcular un balance hídrico. Buenas prácticas agrícolas para mora y naranja. Cultivo bajo cubierta.